Ya, hermano. Ya estamos listos. Eh, Amén. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga y gracias que tenemos este tiempo para poder compartir estos mensajes de Dios que están en los proverbios. Y vamos, hermanos, a leer desde el versículo Proverbios 28, del versículo 22 hasta el 28. Dice así: se apresura el rico a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia, y el que lisonjea con la lengua, que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Estos proverbios, hermanos, nos dan mucha sabiduría para saber cómo nosotros nos debemos de comportar delante del Señor, cómo debemos de tratar también a nuestro prójimo, porque son las cosas básicas para la vida. En el versículo 22 está hablando del avaro, de aquella persona que quiere tener más y luego quiere tener más y aún quiere tener más. Esa es la persona avara. Nunca tiene un límite, nunca se conforma, sino que piensa que le hace falta y empieza a acumular. Pero lo que dice aquí el proverbio es que el que se apresura a ser rico, perdón, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Cuando, hermanos, se acumula y no hay un límite, las personas empiezan a perder prácticamente todo. El caso es de cuando las gentes quieren tener dinero y a veces acumulan y acumulan y acumulan y no comen bien, tratan, ya no duermen porque quieren más. Y luego les viene una enfermedad y a veces en la enfermedad pierden todo el dinero porque lo tienen que pagar entre médicos y medicina. Y uno dice, ¿de qué le sirvió a esta persona tanto esfuerzo si al final terminó perdiéndolo todo? O las personas ávaras también tienen aquella cualidad de querer multiplicar rápido el dinero, como dice aquí, y invierten. Y cuando invierten en una, en otra y otra cosa, ¿verdad? En su locura de llegar a tener dinero, y al final empiezan a hacer malos negocios y hay gente que los estafa y pierden todo. Aquí en El Salvador hubo un tiempo que, bueno, siempre ha habido, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que vinieron unos españoles y hicieron un tipo banco y empezaron a prestarle a las personas, pero le decían a todos que invirtieran su dinero y los intereses que les entregaban a esta gente por los dineros era bastante. Y teníamos dos amigos que habían venido a Estados Unidos, habían traído esos ahorritos y cuando vieron que los intereses eran altos, los bancos estaban dando casi quizás un 1 o 2% y esta gente estaba ofreciendo el 10 y el 15%. Y esta gente invirtió todo lo que traía, invirtieron, vendieron un carro que tenían y lo invirtieron. Y luego, hermanos, en un término quizás de un año, año y medio, desapareció todo. Y
Ellos se quedaron prácticamente en la ruina, ¿verdad? Hablando hasta con los palos, ¿verdad? Todo lo que habían perdido, hermanos, pero cuando la gente quiere enriquecerse y no viene de Dios, la persona lo que está es caminando directamente hacia la pobreza, hacia las enfermedades, hacia los problemas, porque un avaro termina perdiendo hasta su familia, porque no le da ni siquiera lo necesario, porque cree que darle a la familia lo necesario es un gasto que van a tener que no va a ser remunerado de ninguna manera. Entonces, terminan perdiendo hasta su familia. Así que el consejo es que la avaricia, hermanos, es mala y además de eso, si se apresura un avaro a querer tener, ¿verdad?, dinero, lo que va a llegarle luego es la pobreza. Luego dice el versículo 24 que el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, es compañero del hombre destruidor. Muchos hijos siempre tienen esta costumbre, a veces cuando tienen vicio, ¿verdad?, de robar y piensan que sus papás tienen derecho a estarles manteniendo sus vicios, sus haraganerías, todo, y piensan en eso y empiezan a robar. Pero cuando un hijo le roba a un padre, prácticamente está destruyendo toda la economía familiar, porque a veces los padres están llevando lo poco que pueden con su trabajo, pero los hijos, ¿verdad?, empiezan a sacar todo de una manera que realmente ya no pueden ellos encontrar nada. Perdón, hermanos, me salté el 23. El 23 dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia, y el que lisonjea, que el que lisonjea con la lengua. El que reprende al hombre. Está hablando, hermanos, cuando una persona le dice a otro que es adulto, ya no es un niño, le dice que las cosas que está haciendo no están bien. Y eso es una reprensión. Esa persona le está diciendo a una persona que tiene ya la madurez necesaria, ese es el hombre, no es un niño, ¿verdad? Le está diciendo de que puede cambiar su vida porque tal vez el rumbo que lleva o lo que está haciendo no está bien, las actitudes que están tomando no están bien. Y cuando la persona adulta realmente lo entiende, entonces ese hombre va a hallar gracia en aquella persona y, y el que ha recibido, ¿verdad?, la represión, esa persona va a poder encontrar a un hombre siempre que le va a ayudar. Pero el que lo lisonjea, hermanos, esa prácticamente, ¿verdad?, no le dice nada, sino que le acepta y le adula todas las cosas que hace, aunque estén incorrectas. En 1 Corintios 13:11 hace la diferencia entre un niño, ¿verdad?, y un hombre. 1 Corintios 3:13 y en el versículo 11 dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, empezó a pensar como hombre, juzgaba como hombre y todo lo hablaba ya como un hombre. Hermanos, cuando nosotros le queremos ayudar a una persona, pero que tiene ya la madurez, ya es un hombre o ya es una mujer, entonces la persona va a aceptar, va a analizar, va a pensar sobre lo que le está diciendo, aunque sea una reprensión, y esa persona va a estar en capacidad de poder cambiar y luego va a estar agradecida con aquel que lo ha reprendido, con aquel que le ha querido ayudar. La diferencia es cuando uno le habla
a gente, ¿verdad? Que ya es vieja, tiene 20, 30, 40 años, pero siguen siendo niños, ¿verdad? No les gusta que se les diga nada, no les agrada que les digan nada. Con esas personas, hermanos, cuesta, ¿verdad? Porque no tienen la edad necesaria para poder aceptar. Pero una persona que lisonjea, ¿verdad? Realmente, hermanos, es una persona que no ayuda a nadie, porque adular o decirle cosas bonitas a alguien que está haciendo las cosas mal, solamente lo va a llevar hacia el fracaso, ¿verdad? A mí por eso no me agrada, hermanos, cuando alguien predica, ¿verdad? Y le dicen, qué lindo mensaje, qué excelente mensaje, qué bellísimo lo que usted dijo. Y uno dice, ¿qué dijo, verdad? ¿Dónde estuvo la belleza? ¿Dónde estaba esa lindura que tenía, verdad? Si yo no oí eso. Hermanos, muchas veces las adulaciones hacen creer que aquella persona es lo mejor del mundo, ¿verdad? Que no hay otro predicador como él, que no hay otro hermano o hermana que se comporte como él o como ella, pero no sabe que solo lo están engañando, solo es palabra, ¿verdad? Que no tiene ningún fundamento. Así que es mejor, hermano, reprender a una persona que tenga la madurez necesaria, que pueda juzgar las cosas como una persona adulta, y entonces esa persona sí va a ser agradecida y va a aprender a escuchar a quien lo está aconsejando. Luego el versículo 24, el que yo le estaba explicando antes, dice que el que roba a su padre, a su madre, y dice que no es maldad, es compañero del hombre destruidor. O sea que una persona, hermanos, que quiere destruir a su familia, debe de aprender a robarle. Así se destruyen la familia. Porque muchas veces uno dice, sí, pero los hijos tienen derecho. Hermanos, los hijos tienen derecho y van a ser herederos de todo lo que tiene el padre. Pero aún el hijo pródigo que quería irlo a malgastar, ¿verdad? Se lo pidió, no se lo robó, se lo pidió y el padre se lo entregó. Pero cuando las personas dejan algo, ¿verdad? En la casa y de repente no lo encuentran y uno dice, bueno, aquí no hay personas extrañas, solo hay familia. Y se sabe que alguien de la familia se está tomando las cosas a escondidas, eso, hermanos, empieza no solo a crear problemas, sino que la desconfianza y luego, ¿verdad? Saben que la economía se va a venir abajo, ¿verdad? Con ese tipo de personas. Esta actitud, hermanos, robar es pecado, pero también robarle a la familia es destruirla. Dice el versículo 25, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El altivo de ánimo, hermanos, es esa persona orgullosa, ¿verdad? Esa persona que usted no le puede decir o contradecir nada, porque ellos tienen la razón en todo y además que tienen la razón, no aceptan que otro les pueda decir que se equivocaron o que pueden hacer mejor las cosas. Y esa persona siempre va a crear, por esa cualidad que tiene, lo que va a crear es una contienda, un pleito, siempre. Porque cada vez que alguien le diga algo que no está bien o que puede hacerlo mejor, esa persona, hermanos, con orgullo va a responder. Y muchas veces este tipo de personas es ofensiva, ¿verdad? También. Y va a empezar a crear una contienda, a crear un problema. Entonces, esa actitud, hermanos, se tiene que cambiar. ¿Quiénes son las personas que llegan a prosperar? Hermanos, son los que confían en Jehová. El caso quizás típico de la confianza en Jehová fue el de José, ¿verdad? El hijo de Jacob. ¿Cómo ese joven, ¿verdad? Siendo un joven, es prácticamente vendido
para que se perdiera por sus hermanos, pero él confiando en Dios llega a servir a una casa, ¿verdad? Estando en la casa, digamos, la esposa de Potifar, ¿verdad? Quería tener relaciones sexuales con él no quiso, ¿verdad? Porque confiaba en Jehová, sabía que tenía que respetar al esposo y no podía. Y entonces él confió en Jehová y lo metieron preso, pero estando en la cárcel, todos sabemos, ¿verdad? Que luego salió de allí para estar delante de Faraón. Entonces, a veces, hermanos, el que confía en Jehová en lugar de crear una contienda, deja que Dios actúe en su vida, que Dios vaya abriendo el camino. Dios, hermanos, le va a ayudar y va a salir mejor y va a prosperar. Pero el que es orgulloso, el altivo de ánimo, ese lo único que va a llegar es a crear contiendas. Su prosperidad nunca va a llegar porque nunca va a recibir un consejo de nadie. Entonces, la, el consejo, ¿verdad? De este proverbio es que nosotros botemos el orgullo, ¿verdad? Y empecemos a pensar que si alguien nos dice algo es porque Dios lo ha enviado para poder mejorar nuestras vidas. Y esto, hermanos, nos puede ayudar a cambiar y a ser mejores. Y el versículo 26 sigue hablando, ¿verdad? De la confianza. Dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en su sabiduría será librado. Hermanos, no hay nada, digamos, más fácil de entender o de decir quién es un necio. Es aquella persona que piensa que solo lo que él hace, él siente, él ve, es lo correcto. Confía en sí. Yo sé que nosotros debemos de tener confianza en nosotros mismos, ¿verdad? Porque no vamos a andar todo el tiempo dependiendo de siempre de los demás, hermanos, pero debemos de tomar a Dios en cuenta en nuestras vidas, porque como decía Jesús, ¿verdad? El corazón es donde salen, ¿verdad? Los adulterios, los homicidios, los malos pensamientos, de allí salen. Entonces nosotros, si pensamos que todo lo que está en nuestro corazón es lo mejor y es lo bueno sin escuchar a Dios, entonces lo único que nos vamos a volver, ¿verdad? Es necios. Cuando Dios, hermanos, quiere ayudarnos, Él nos va a decir, esta es mi enseñanza, por eso están los 10 mandamientos, ¿verdad? Por eso estaban las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quería darnos un mensaje. Jesús vino a hablar de parte, como dice en Juan 12, vino a hablar un mensaje de parte de Dios para nosotros. Entonces, a veces nuestros sentimientos o nuestro corazón no va a estar de acuerdo con el mensaje de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos que aceptar la voluntad de Dios, tenemos que aceptar el consejo de Dios y empezar a cambiar. Pero es que los judíos en el famoso Sermón del Monte prácticamente hubieron varias enseñanzas, como la de amar al enemigo, que tal vez no les agradaba, pero era lo que Dios quería que hicieran. Dios quería que ellos aprendieran a que sus sentimientos podían servir para ayudar aún a aquellos que los habían ofendido. Por eso, hermanos, es que confiar en nuestro propio corazón, que nosotros sentimos bien, pensamos bien, eso, hermanos, al final nos va a llevar a la necedad, a destruirnos nosotros mismos. Pero el que camina, dice, en sabiduría, o sea, bajo el consejo de Dios, bajo el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría está en el temor de Dios, es escuchar lo que Dios ha dicho. Este va a ser librado de la necedad. ¿Por qué? Porque va a pensar que sus sentimientos a veces no pueden ser buenos,
cuando van en contra de las enseñanzas de Dios. Que lo que esté en su corazón no es lo mejor, sino que lo mejor es lo que Dios ha dicho, que nosotros debemos de hacer o de sentir, ¿verdad? O de pensar. Por eso es que cuando Jesús habló de los 2 mandamientos, donde, digamos, concluía toda la ley y todos los profetas, habló del amor hacia Dios y el amor al prójimo. O sea, allí se quita el egoísmo, se quita el orgullo, se quita, ¿verdad?, toda la necedad. ¿Por qué? Porque se está tratando de hacer algo bueno, tanto para Dios como para el prójimo. Así que, hermanos, no podemos confiar en nuestro corazón, y si queremos ser librados de la necedad, entonces tenemos que escuchar ese consejo, ese camino que Jesús vino a mostrar, ¿verdad? Que el Padre quería que nosotros viviéramos. Versículo 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que se aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Muchas veces uno dice, la pobreza viene porque uno no tiene un buen trabajo, no vive en un país, ¿verdad?, como en Estados Unidos, o no tiene la, como les dijera, la inteligencia de hacer una buena empresa. Uno dice, por eso viene la pobreza. La pobreza viene, hermanos, directamente cuando uno se olvida de los necesitados. Y por eso es que a veces la gente no entiende que Dios es quien da la riqueza, pero solamente la va a dar a aquellos que están en la capacidad de poder compartir con los que tienen más necesidad. En el mundo siempre van a haber, ¿verdad?, necesitados, pero hay gente, hermanos, que va de una necesidad a otra, ¿verdad?, más extrema. Entonces, el que da en ese momento a una gente que tenga necesidad, entonces Dios le va a ayudar y le va a bendecir. Solo quisiera que leyéramos en Proverbios 19, versículo 17. Esto ya se estudió, ¿verdad? Proverbios 19, y en el versículo 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, es Dios, hermanos, quien va a compensar, ¿verdad? Cuando una persona le da a un pobre, no está perdiendo nada, no que solo lo está prestando, y Dios se lo va a dar, y el mismo Dios lo va a prosperar. Y hay un texto que nosotros leemos siempre, a veces el primer día de la semana, cuando los hermanos van a ofrendar, 2 Corintios, capítulo 9. Y esto, hermanos, es la clave para que alguien no sea, ¿verdad?, pobre, porque Dios lo bendice. Dice Proverbios, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, vea qué versículo, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Quién es el que tiene todo el poder de dar la abundancia? Hermanos, es Dios, teniendo, dice, siempre en todas las cosas todo lo suficiente, o sea, todo lo que una persona que comparte con el pobre tiene, siempre va a tener suficiente, nunca va a estar escaso, nunca le va a faltar, siempre va a tener suficiente, y de eso va a poder compartir. Y dice, y abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, o sea, Dios, y paga al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Este es un texto, ¿verdad? De Isaías 55, dice allí. Pero es Dios, hermanos, el que hace que las cosas se multipliquen para poder tener que compartir. Y lo que estamos leyendo en Proverbios 28, versículo 27, hermanos, dar al pobre, ese es el principio para que Dios lo bendiga, para que Dios le prospere y le dé a los demás. Me recuerdo el hermano Hugo siempre nos decía, ¿verdad? Que la gente me decía, nunca prospera porque nunca aprende a compartir ni a dar, ¿verdad? Y el que aprende a compartir y dar, nunca le falta nada. Y la realidad, hermano, es lo que Dios siempre ha estado queriendo decir, ¿verdad? Que Él prospera y ayuda y le paga a aquel que comparte con el pobre. El que da al pobre no tendrá pobreza, más el que aparta sus ojos del pobre, ¿verdad? Tendrá muchas maldiciones, o sea, le van a venir, ¿verdad? Todas las calamidades. El reclamo que Dios le está haciendo a los judíos en el tiempo de Malaquías era por eso, ¿verdad? Porque habían dejado de llevar los granos al alfolí, entonces ya no había para la viuda, ya no había para el extranjero, ya no había para el huérfano, no había para los levitas, o sea, se estaba terminando todo y por eso es que les dice, ustedes están mal, pero están mal porque no están queriendo compartir con los demás de lo que yo les estoy dando. Así que hermanos, el dar y compartir con el pobre, ¿verdad? Con el que está más necesitado que usted, en otras palabras, eso es el principio para que Dios lo empiece a bendecir mucho más. Pero si usted no quiere la bendición de Dios, entonces solo no lo vea, ¿verdad? Vea para otro lado. Nunca le ayude a un pobre y le va a ir de mal en peor todo el tiempo. Versículo 28 dice, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre. Mas cuando perecen, los justos se multiplicarán. Cuando las personas, hermanos, los impíos son los que no respetan a Dios, no respetan las leyes de Dios, no respetan los consejos de Dios. No hay reglas para ellos de parte de Dios. Entonces, cuando las sociedades se crean con tanta gente así que no tiene respeto hacia Dios, ni hacia sus mandamientos, ni a su palabra, los hombres correctos, aquellos que saben ver que aquello está mal, lo que hacen es guardarse, quedarse callados, prácticamente no se notan, ¿verdad? En la sociedad, se esconden en otras palabras, porque realmente no coinciden con el comportamiento a veces de los que están gobernando o dirigiendo. Aún en las iglesias se ve, ¿verdad? Que cuando hay gente que no respeta la palabra de Dios, hay predicadores, ¿verdad? Así que, hermano, la gente justa se queda, ¿verdad? Prácticamente solo haciendo lo necesario para sobrevivir en aquella iglesia, ¿verdad? Algunos dicen, aquí no me siento bien, pero siguen todavía allí. Entonces, se están escondiendo, o sea, no se notan, no se ven, ¿verdad? No pueden aquellos justos, aquellos que quieren comportarse bien, no pueden sobre ni siquiera darse a conocer porque los impíos, ¿verdad? Los van a tildar o los van a castigar. Yo estaba viendo el caso, ¿verdad? De Jesús. Jesús, todos sabemos, justo, bueno, había hecho muchas buenas obras. Y yo saqué el texto de Mateo 27:15, cuando Jesús está arrestado. Pilato le dice, vea, bueno, yo tengo que dejar libre a uno. Y estaba entre Jesús y le sacó a alguien, ¿verdad? Homicida, que se había levantado contra
los romanos y les pone a los dos. Pero vea cuando la gente impía toma decisiones. Mateo 27 dice, versículo 16, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos ellos, les dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengan nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchos sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes, o sea, ¿quiénes le estaba diciendo Pilato? ¿Quiénes quieren que le suelte? Eran los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Imagínense, los hombres de Dios, los representantes de Dios, diciéndole, ¿verdad? Pidan a Barrabás, ¿verdad? Al sedicioso, al homicida, y ¿qué hagan con Jesús? Bueno, que lo maten. Y respondió el gobernador y les dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Cuando los impíos, hermanos, cuando los que no tienen respeto a la palabra de Dios toman decisiones, entonces los hombres, ¿verdad? Los justos, son apocados, son escondidos. No se ve, ¿verdad? Lo bueno que han hecho y sobresalen siempre otros iguales con ellos, que no respetan a Dios. Pero cuando ellos perecen, cuando ellos se mueren, ¿verdad? O desaparecen de los lugares, entonces empiezan los justos, hermanos, ¿a qué? A multiplicarse, porque ya tienen espacio, ya tienen tiempo y ya pueden, ¿verdad? Ellos salir sin temor y hablar de lo que ellos son. Por eso es que cuando nosotros vemos ya prácticamente en el siglo primero, una gran revolución, ¿verdad? Del cristianismo en todos los lugares, era porque ya los justos ya no tuvieron temor de decir, estos somos nosotros. Nosotros respetamos a Dios, nosotros respetamos la enseñanza, nosotros creemos que Jesús era el Hijo de Dios. Empezaron a decirlo, hermano, ya no tuvieron temor. Y por eso fue, ¿verdad? Que Esteban fue el primer muerto, ¿verdad? Pero no tuvo temor. Pedro, ¿verdad? Juan los azotaron, no tuvieron temor. Y todos así se fueron enfrentando. ¿Por qué? Porque perdieron el miedo a los impíos, ya no tenían el poder que tuvieron al principio. Así que cuando los impíos gobiernan o mandan, los hombres, ¿verdad? Los justos, no se miran. Pero cuando ya ellos ya no tienen poder, ya van desapareciendo, entonces los justos empiezan a salir y se empiezan a ver y se empiezan a notar en la sociedad. Gracias, hermanos. Esto era lo que yo tenía, ¿verdad? De estudio para en estos versículos. Así que, hermano Raimundo, le entrego, ¿verdad? El tiempo ahí. Ok, gracias, hermano. ¿Hay alguien que quiera comentar algo, hermano, de la clase? No tengan temor, no tengan pena. Rosy, ¿no quieres comentar algo? Ok, yo voy a Sin hacer unos... temor. Sí, yo voy a hacer Ah, unos... yo sí tengo un comentario. Ándale. Pues en el Proverbios, en el 28, en el 26, el que confía en su propio corazón es necio. Se me vino también a la mente el de Proverbios 3:5. Pues dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
pues es casi un paralelo. Me recordó eso. Pues ese es mi comentario. Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Tú, Juan, no tienes un comentario? Ok, yo tengo un comentario. Ah, la palabra en el versículo 24, el que roba a su padre y su madre, y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Sí. La palabra esa, compañero, interesante, es la palabra ishi, que se traduce esposo en otras partes, como el esposo es compañero pues, de su esposa. Así es que es como, la palabra ishi te dice que se va a pegar bastante como como un amigo íntimo a una persona que echa las cosas a perder, porque esa es la otra palabra, destruidor, viene de la palabra que significa que hace que las cosas apesten, que se echen a perder las cosas. ¿Ok? Así es que el que roba a su padre va a tener este tipo de, de amistad, una amistad bien estrecha, bien cercana, con una persona mala, con gente mala. Porque no hay otra cosa peor que robarle a tu papá y a tu mamá. Así es que casi por naturaleza te vas a juntar con gente bien mala. Ah, el otro comentario es el 26, que confía en su propio corazón es necio, más el que camina en sabiduría será librado. Ah, venden camisetas. Yo he visto toallas. Yo tenía aquí en mi casa un cortinero para el baño que decía confía en ti mismo. Y cada rato que entraba lo leía, ¿verdad? Cuando me iba a bañar lo leía. Y ya le dije a Marta, ve Marta, le dije, voy a quitar ese cortinero. ¿Por qué? Porque me hace acordar de cosas en mi vida. Cada vez que yo confiaba en mi propio corazón, me iba bien mal. No me iba bien, me iba bien mal. Y, y este, y pues sí la quitamos, la uso para otras cosas ahora, quizás para, no sé dónde quedaría, pero venden toallas, venden placas que puedes ponerte aquí en el cuello, placas de plata o de oro, y dice allí, confía en ti mismo, no confíes en otro, confía en ti mismo. Está bien, no confíes en el hombre, pero sí confía en Dios, pero no confíes en ti mismo, porque te va a ir mal. ¿Ok? Y la otra, la segunda parte, el que camina en sabiduría camina con seguridad. También la palabra será librado, es la palabra, un camino suave, un camino estás seguro, cuando tienes sabiduría, estás seguro de lo que estás haciendo. Y el otro, el 27, me recordé de Proverbios 3, 27 y 28, donde dice, ah, capítulo 3 del 27 al 28, dice que si alguien te pide, un pobre, dice, no, no lo detengas, no niegues un bien a quien es debido o a alguien que necesita, teniendo poder para hacerlo, teniendo. No digas a tu prójimo, anda y vete, mañana te lo daré, cuando tienes contigo que darle. Que ese tipo de pensamiento, pues, está en contra de la enseñanza de nuestro Señor. Ahora, muchas veces no tenemos dinero, ¿ok? Pero hay algo que les podemos dar. Pedro le dijo al hombre allí que estaba pidiendo limosna en el templo, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Y lo sanó. Pero de todos modos, la frase, pero lo que tengo te lo doy. ¿Ok? Quizás no tenemos dinero, pero quizás tenemos otra cosa que les podemos dar o podemos compartir con el pobre.
especialmente hermanos pobres. A lo menos que el pobre sepa que ahí estás para ayudar con un pan, con un saco. Y ah, cuando le preguntaron a Juan Bautista, ¿y nosotros qué haremos? Pues el que tiene 2 túnicas, que le dé al que no tiene. Y el que tiene comida, que haga lo mismo. ¿Ves? Así es que no tiene que ser dinero, pero lo que tenga. Es una cosa tan hermosa, hermanos. Cuando los pobres se ayudan a los pobres. Cuando los pobres comparten lo que tienen con los otros pobres. Y los de Macedonia eran pobres. Pero dice Pablo que sobreabundó en ellos la gracia de Dios. Que le rogaron, porque a Pablo yo creo que le da pena pedirle a sus hermanos. Él sabía que estaban bien pobres, pero no, nosotros vamos a cooperar con $1, pero somos bastantes, ¿verdad? Así es que ah, $1 aquí, $1 allá, $1 allá, y se juntó la ayuda, pero lo que impresionó a Pablo fue de que estos hermanos estaban pobres, pero tenían este corazón tan grande y es mejor tener esa gracia que otra cosa. ¿Ok? Ah, y ese es mi comentario. Tenía uno al 28, pero ah, no, tengo que pensar más sobre lo que voy a decir, pero ¿alguien más quiere hacer un comentario, hermanos? La clase. Sí, hermano, yo tengo un comentario. Ok, hermana. Yo he tenido durante mucho tiempo conflicto con este capítulo, 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y mi conflicto ha sido porque una vez alguien dijo que Dios no me bendecía porque yo no daba ofrenda en la iglesia. Alguien me dijo eso y no se me olvida, y eso como que siempre que lo recuerdo, me da un poco de sentimiento. Pero yo considero que a mí Dios me bendijo siempre, porque yo tengo 3 hijos y gracias a Dios saqué adelante a mis hijos y no tenía para ofrendar, pero mis hijos siempre comieron, y por eso yo siempre pensé que Dios me bendijo, aunque yo no ofrendaba. Ese es mi comentario. Ok. Palabras así duelen, hermano. Nunca se nos olvidan y nos siguen doliendo. ¿Ok? Pero yo creo que usted, si alguien iba con usted y le decía, hermana, necesito este uniforme para mi hijo, mi hija, y no tengo dinero, pues me pudiera ayudar, yo creo que tú le ayudaras. Claro que sí, Sí. siempre se Sí. hizo eso muchas A mí, veces. a mí una vez me tuve un caso y casi igualito, donde no ofrendé. Y me llamaron la atención, me llamó la atención el hermano, y, ¿por qué no ofrendas? Y yo nomás le dije, ok, está bueno, ¿verdad? Pero pasó un tiempo y el hermano vino a mi casa y me pidió ayuda. Me pidió ayuda, necesitaba dinero para algún apuro que tenía. Y le dije, lo único que tengo es lo que voy a ofrendar el domingo. Así es que te lo voy a dar a ti y el domingo no voy a ofrendar. Y le dije al hermano que no debes de juzgar a la gente que no ofrenda. Tú nomás levanta la ofrenda, es todo, pero no juzga a la gente porque a lo mejor no tienen porque le ayudaron a otra persona durante la semana. La ofrenda, 1 Corintios 16, no es un mandamiento. Y era una ofrenda ahí para una necesidad especial allá en Judea. ¿Ok? Antes de eso yo no creo que había ofrenda el primer día de la semana. ¿Ok? Las cosas que nosotros hacemos para ayudar a otras gentes son nuestras ofrendas.
¿ok? La ofrenda no tiene que ser dinero. Puede ser tu tiempo. Oye, puedes venir a cuidar a mi hijo o a mi hija. Tengo que ir a llevar a mi papá o mi mamá con el doctor. ¿Ves? Pero yo no sé, la hermana Jocelyn de Cuba, hace poco, en diciembre, hizo una plática donde dice ella, si alguien viene a tu casa a pedirte consejo, es porque tienes consejos para dar. Y de ahí se llevó hablando de diferentes cosas que no tienen nada que ver con dinero, pero es la ofrenda tuya. Si la gente con el tiempo se dan cuenta que puedes ser pobre, pero tienes algo que otra persona necesita y no necesariamente es dinero. Ok. Como en el caso de ella de lo que habló era un consejo, porque la persona tenía sabiduría y tenía experiencia. Ok. Lo siento, hermana, que la lastimaron, pero cuando me dijeron eso a mí, ¿verdad? Que por qué no ofrendaba o por qué no ofrendé, no me lastimó a mí. ¿Por qué? Porque yo sabía que el hermano ah, en su mente piensa que es un mandamiento. ¿Ok? Pero yo no creo que es un mandamiento, es algo que brota del corazón, ¿verdad? Y no se cuenta con lo que uno tiene o no tiene, sino que primero tiene que estar la voluntad ahí. Si hay voluntad, pues sí, hasta vendo mi casa, ¿verdad? Pero tienes que tener una casa para vender. Y si no tienes, pues vas a dar lo que puedes. ¿Ok? Yo creo que el Señor cuando estuvo en la tierra, Él hacía muchos milagros. No tenía dinero, no andaba dando dinero, pero tenía poder para hacer milagros y lo hizo. Yo no tengo poder para sanar a una persona, pero puedo ir a su casa y estar allí, pasarme un tiempo allí con él, con ella, que está enfermo, ¿verdad? Y cantarle himnos, leer la escritura. Esa es la ofrenda. ¿Ves? Así es que quisiera que, que ese sentimiento que tiene, que lo pusiera a un lado, hermana. Yo sé que usted tiene un corazón grande y es lo que cuenta. ¿Alguien más, hermanos? Yo sé que si voy ok, hermano Leles, que Solamente quiero nomás recordar un poco de lo que dice el versículo 27 del capítulo 28 de Proverbios. ándele. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Y esto me trae a mí a la memoria cuando yo llegué a la panadería a trabajar por primera vez. Me daba tristeza cuando la señora de la panadería recogía toda la vitrina de pan, de que ya estaba duro y lo echaba a la basura. Y mucha gente llegaba ahí gente necesitada, gente pobre, necesitada, llegaba a su panadería a decirle que le regalaron una porción de pan. Y ella pues nunca se lo quiso dar, todo el tiempo se lo negaba. Le negaba el pan a la persona, pero el saco estaba lleno de pan en la basura. Y lo que dice el siguiente versículo dice, más el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Entonces yo veo que lo que ella hizo al haberle negado el pan a mucha gente, que mucha se lo pidió, le trajo muchas consecuencias. La panadería se fue al fracaso, tuvo que venderla porque ya no pudo mantenerla. Las deudas se le fueron encima, las ventas ya no eran igual, hasta que se quedó sin nada. Tenía dos casas en el Ivo y hasta las casas tuvo que vender para poder sostener la panadería y sin embargo se le vino todo hacia abajo. Así tiene que ser. Ajá. Así tiene que ser. Aquí hubo un terremoto hace como unos 14 años, el 2010.
Sí, como Sí. 14. Sí, en abril. Y el garrafón de agua en aquel entonces costaba, creo que Creo 2 pesos, algo Era así. como 3 pesos. 3 pesos por un garrafón de agua. Pero cuando pegó el terremoto, hubo escasez de agua allá donde pegó el terremoto. Y los que tenían agua, que vendían agua, empezaron a vender el agua a 20, a 30 pesos el garrafón. Y la gente lo compró porque necesitaban el agua. Pero ya que se normalizaron las cosas, quebraron. A la gente no se les olvidó. Que cuando necesitas de tomar de agua, vas a comprar el garrafón, aunque te cuesten 100 pesos. Pero no, porque dices tú, ok, ¿por qué estás vendiendo tanto? Ahorita es una crisis. Y aquí yo llevé agua para allá, llevamos agua nosotros para allá, donde estaba la zona del terremoto. Y aquí enseguida en la casa estaba la planta de agua y le dije, quiero que me llenes todos estos garrafones de agua. Y los llenó. Y dice, ¿vas a empezar a vender agua? No, le dije, voy a llevarlos allá, donde pegó el terremoto. Ah, ok, está bueno, dice. No te voy a cobrar nada, dice, no te voy a cobrar. Llévales agua. Y pues esa planta trabajó hasta que todos se jubilaron, les fue bien ahí a ellos. Pero allá donde estaban subiendo los precios, a la gente no se les olvidó. Tuvieron que cerrar, creo que se tuvieron que ir de ahí. Pero gracias, hermano, porque acá, cuando el pan se hace duro, la gente lo usa. En México nada se echa a perder, lo usan para hacer capirotada, con plátanos ya viejos, con así cosas que tiraban allá en el mercado, la gente los recogía y hacían capirotada. Y ahora la capirotada la venden en las panaderías acá. Ahora ya es un pan porque nos encanta la capirotada. Aquí el hermano quiere decir algo. De algo que está pasando ahí en mi trabajo, ¿verdad? Como dice aquí el proverbio, el 22 dice, se apresura a hacer rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Estamos experimentando eso de estos 4 hermanos que tienen este restaurante y los 4 están enfermos. ¿Verdad? Ya están mayores, pero los 4 tienen enfermedades. El restaurante está muy, muy caído, pero cuando estaba en su apogeo, eran muy soberbios, muy ávaros con nosotros. Nos quitaban de todo. Por ejemplo, si le pagan con tarjeta, todavía nos quitan el 10%. Si era una mesa buena, nos quitaban de la mesa y el 10% todavía. Y pues nadie les hacía nada porque estaban bien parados aquí con la ley, con el gobierno que asistía en ese tiempo. Y no podíamos decir nada, aguantar y aguantar y aguantar. Pero ellos pensaron que siempre iba a ser así. Ahorita los pobres están enfermos los 4. Enfermedades que ya los van a dejar, pues van a morir de eso. Y el negocio cada día está peor y peor y peor y se ve una pobreza que hasta da tristeza, pero aquí dice el proverbio que no tuvieron compasión, ¿verdad? No tuvieron miedo que el Señor estaba viendo todas esas cosas. Y ahora estamos viendo la otra moneda, el otro lado de la moneda. Y pues ahí están llorando los pobres, pues, pero ya no pueden hacer nada. La tristeza. Y- ¿Es todo? Sí. Ok. Hermano Cristóbal, ¿tiene algo usted que añadir? Ah, está Glauco. Glauco. Oh, además quería mencionar que, bueno, Salomón está dando este consejo a la gente que conoce la ley, ¿verdad? Sí. Ellos entienden cómo está hablando Dios y especialmente de la pobreza. Pues cuando recibieron la tierra prometida, Dios puso leyes para controlar un poquito la pobreza, para que no hubiera mucha pobreza, pero eso dependía de la generosidad de la gente que tenía fe, como los que tenían sus siembras de trigo
Les dice, deja las esquinas para el pobre, para el menesteroso, para el extranjero, pero deja margen para que tu corazón agradezca a Dios, le vas a dejar bastante esquina. O sea, puede ser un marcadero donde hay mucho pobre, vale más dejar un buen tramo a los pobres para la pobreza. Igualmente en la uva, en la aceituna, nomás le damos una pasada y lo que se quedó allí, déjalo ahí. Es para los pobres, para el menesteroso, para el extranjero, para los necesitados. Entonces te da una mentalidad hasta el séptimo año no podías trabajar la tierra, no podías piscar de tu viña. ¿Por qué? Eso se lo vas a dejar al pobre. No te preocupes, yo te voy a cuidar. Ese, había margen para ser bien generoso o para robarle a Dios. Es lo que hace Dios para cuidar al pobre. Nos usa a nosotros, pero tenemos que tener fe. Si no tenemos fe, no vamos a querer hacer nada. Yo creo que el Gracias, diezmo, Cristóbal. yo creo que el diezmo también, ¿verdad? Si Dios no ordena el diezmo, no da nada. Van a dar Sí, pero unos están dependiendo del diezmo, pues pues. sí, pues, ajá. Pero El de Dios lo hizo a así propósito. somos, así somos. Y Dios en su pueblo, con su gente, su nación, dijo, van a dar el diezmo para esta gente, lo van a dar. Es porque Dios conoce el corazón, cómo crece la avaricia en nosotros. Y y pues sí, era una nación que no tenía leyes, que tenía leyes que otras naciones no tenían. Para mí era entre más lo miramos, ¿verdad? Más bonito, más hermoso, sería ese pueblo si se hubieran quedado con los mandamientos de Dios, que eran hermosos. ¿Alguien más? ¿Tiene comentario usted, hermano Cristóbal? No, hermano, ya está bien. Sí, ok. Sí. Bueno, voy a apagar aquí la grabadora y pues se les agradece todos sus comentarios y a todos.